Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos a CIT. Con gusto aquí de estrenar un nuevo tema. Estamos en marzo 2021 y le vamos a dedicar el resto del mes a reflexionar, a concientizar y a comprender el tema de, pues la mujer. Es la conmemoración de los derechos de la mujer y lo que implica lo que es nuestra parte o la parte femenina. Pero vamos a ir paso a paso. Hoy es la primera emisión acerca de este fascinante tema y hoy a lo que nos vamos a dedicar es a ver el contexto, a tratar de ir comprendiendo, ir entendiendo cómo es que llegamos en cuanto a los derechos, al tema de los derechos de la mujer, a lo que tenemos el día de hoy. Para ello requerimos ver la historia, ¿verdad? Para tener un contexto, para tener una versión más amplia de las cosas, poder comprender cuáles son los orígenes, cuáles son las causas de lo que estamos viviendo actualmente y para poder ir cada vez más a profundidad, no nada más en cuanto a nosotros como seres humanos, como sociedad, como civilización humana, sino que nos atañe de manera individual, porque ya veremos más adelante y comprenderemos que todos tenemos una parte femenina, más allá del género, más allá del sexo, más allá de la parte física. Pero bueno, vamos a darle contexto, vamos a iniciar con la historia. ¿Qué vamos a hacer hoy? Solamente te voy a dar datos, te voy a dar información, vamos a hacer una recapitulación breve de lo que ha sido la historia de los derechos de la mujer. Entonces, no vamos a emitir ningún tipo de juicio. Acuérdense que aquí en CIT vamos a tratar de comprender, llegar a la comprensión de los temas que nos atañen en sociedad y en individualidad. Y bueno, estos datos, esta información, la historia, ¿qué te va diciendo a ti en particular? ¿Ok? Vámonos a la historia. Muy bien, vamos a empezar con el periodo clásico. Empezamos con Grecia. Va a estar un poquito más enfocado en nuestro relato, lo que fue el hemisferio occidental, y empezamos por Grecia. En Grecia, no tenía una personalidad legal la mujer en el periodo clásico. Dependían del padre, incluso del hermano, para tener una personalidad jurídica. Una vez casadas, la que les daba una personalidad jurídica eran el esposo en este caso. Obviamente no podía participar en ningún tipo de procedimiento legal. También no podía adquirir propiedad, no podía comprar por ella misma ningún tipo de bien, si no fuera por herencia o por algún regalo. Pero incluso esto tenía que pasar primero por esa parte masculina que la acompañaba en ese momento, ya sea el esposo o anteriormente, ¿verdad?, el padre o el hermano. Entonces, la mujer en el periodo clásico griego no podía adquirir ningún tipo de bien o propiedad por un mérito propio, por un trabajo, era nada más por medio de la transmisión, algún regalo, alguna herencia. La ciudadanía griega era obtenida de acuerdo a la ley ateniense si esta no era esclava. Si era esclava, no podía adquirir la ciudadanía griega o ateniense. Estaba prohibida su participación en la vida política, por supuesto, de cargos públicos, como artistas e incluso en los negocios. Vamos a Roma, que era muy similar. De la ley ateniense es que deriva el sistema político y legal romano. Hagan de cuenta que era muy parecido a lo que acabamos de explicar en cuanto a Grecia. Las mujeres no podían obtener cargos, por supuesto, en la milicia, tampoco podían acceder a cargos en la academia. En cuanto a la información y el conocimiento, estaba muy limitado. No podían obtener cargos públicos ni en la política. Era una ley que también estaba hecha por los hombres para los hombres. Ya en la República Romana pasa de estar bajo la tutela del padre o el hermano a la del esposo por medio de esta figura legal llamada potestas. De ahí surge la palabra potestad. El esposo tenía la potestad sobre
la mujer sobre su esposa. Incluso en valor legal en cuanto a potestad, se le daba a la potestad que se le tenía del esposo hacia los hijos que hacia la propia esposa. Claro que los hijos, sobre todo varones. Justamente es aquí en la República Romana que vemos los primeros intentos, los primeros rasgos de una ley que penaliza el abuso físico, el abuso sexual, solo siendo ciudadana la mujer romana. Obviamente esclavas o mujeres que habían no tenido las facultades suficientes como para convertirse en ciudadanas, pues no podían acceder a este derecho. Ahora, ¿en qué se enfocaba esta penalización que preveía la ley romana hacia con el abuso o una violación hacia una mujer, al que se le tenía que compensar y al que se le tenía de alguna forma que generar, que hacer justicia, era al hombre, ya sea al padre, al hermano o al esposo? La ley romana contemplaba que el abuso sobre una mujer, ya sea sexual o físico, era un daño sobre el honor de la persona que tenía su potestad, que ostentaba su potestad. En este caso, esposo, hermano o hijo, incluso varón, si la mujer era viuda. Entonces aquí ya vemos los primeros atisbos, los primeros rasgos de cómo se contempla ya el abuso físico y sexual hacia la mujer. Pero al que se le consideraba nuevamente el agraviado era al hombre. ¿Por qué? Porque la mujer al final del día era considerada propiedad de su propietario, el que tenía su potestad, que en este caso era el hombre. Vámonos a China antigua. En China, bajo la ley de Confucio, la mujer era considerada un ser inferior. Y ya en la China imperial se genera este emblema de las tres obediencias bajo la ley. Este emblema de las tres obediencias que nos decía que la hija tenía que someterse a la total obediencia sobre su padre o su hermano, la esposa sobre su esposo y la viuda sobre su hijo varón. Por eso mismo, para que este precepto de las tres obediencias se llevara a cabo, pues se aseguraba de que hubiera un hijo varón en la familia. Y de ahí que viene esta forma de la sociedad china desde la antigüedad de acceder a por lo menos un hijo varón en la familia. Ok, en este caso en China las mujeres no podían, en la China imperial, heredar propiedades ni manejar ningún tipo de bien material, ¿verdad? Ya sea dinero, ¿verdad? O alguna propiedad, algún objeto. Para ello tenían que justamente adoptar a un hijo varón que se encargara de esto. También en la China imperial vemos que hay un rasgo ya legal que permite que se generen los divorcios, las separaciones, pero estaban casi todas las razones legales para el divorcio enfocadas a actos realizados, hechos por la mujer. O sea, ¿qué me quiero referir con esto? A que el hombre era el que podía acceder a las llaves del divorcio, de la separación, dependiendo de las razones, ¿verdad?, que éste presentara. Esta era que la mujer no pudiera dar, digamos, no fuera fértil, no pudiera darle un hijo al hombre, que fuera excesivamente celosa, que hablara demasiado, que no obedeciera a la contraparte masculina, ya sea al papá, al esposo, al hermano, que robara, que cometiera adulterio o que tuviera alguna enfermedad incurable. Muy bien, vamos a la Edad Media en Europa. En Europa, la Iglesia cristiana consideraba, y sobre todo en la Edad Media, como comentamos, a la mujer como un ser inferior, emocionalmente inestable, provocador, así como también irracional. Se le atribuía, se le culpaba, se le juzgaba desde la Iglesia por haber sido la generadora del pecado original, la que tentó Eva a Adán a que probara de la manzana y que a partir de ahí se generara el pecado original. De hecho, la Iglesia tenía la idea en la época medieval de que el parto, el dar a luz, el dolor que provocaba era por un designio divino. La Iglesia cristiana en todas sus denominaciones, también en la Edad Media, tenía a el modelo de la Virgen María como el modelo a seguir en cuanto a la mujer se refería, por su pulcritud, su pureza, su virginidad, obediencia. Y la sexualidad, ¿verdad?, para el cristianismo era solamente concebido y aceptado para poder generar
la concepción de otro ser humano, ¿ok? Solamente con una intención reproductiva. Un guardián, varón, hombre, también en la Edad Media era común y estaba regido bajo las leyes y los preceptos, donde generalmente siempre se le refería a la mujer como su hija, la hija de él, la hermana de él, siempre al final el varón teniendo este peso, el hombre, la esposa de él, la viuda de él, la mamá de él, dejando y no nombrándosele directamente, sino dándole al final de la referencia el peso y la atención al hombre que ejercía potestad sobre la mujer. Por supuesto, en la Edad Media la mujer estaba muy limitada en cuanto a los cargos a los que podía acceder, a generar por su propio trabajo bienes materiales, y de hecho no se le permitía el que participara en procedimientos legales. ¿A qué me refiero con esto? No podía ser testiga en ningún juicio. La violación también estaba condenada, ¿verdad?, legalmente, o el abuso, pero nuevamente, como en Grecia y en Roma, el deshonor, el agravio era percibido hacia la parte masculina, hacia el honor del jefe de familia, que en este caso podía ser el esposo, o podía ser el papá, o podía ser el hermano, o en el caso de que fuera viuda, el hijo hombre. Bueno, no podía participar en la vida pública, no podía ser testiga de algún procedimiento legal, tenía que ser a través del hombre si es que ya tenía información de algo que había visto, había oído, tenía cualquier tipo de información. No podía atestiguar en agravio sobre otro hombre. Como les comento, si a una mujer por alguna razón la violentaban, tenía que ir con el hombre, ya sea el esposo, el papá, el hermano o el hijo, y él presentaba los cargos. Y era a través de la información que ella le daba a él, que él, como agraviado, presentaba cargos, presentaba información, presentaba testigos, no ella. A ella se le dejaba, digamos, al margen de todos estos procedimientos legales, siendo que ella fue la que fue violentada, ¿no? En ese y obviamente en casos en los que no fue violentada también, pues todo era a través del hombre. Tenía que darle toda la información al hombre. Vemos que hacia el final de la Edad Media, en Gales, ya se había generado un avance, una cierta evolución en cuanto a las leyes, hablando de los procedimientos legales. Las mujeres ya podían ser testigos, pero nunca testigos directos en una corte acusando a otro hombre. Solo mujer acusando o dando información sobre algún procedimiento sobre otra mujer. Pero estos son los primeros avances que podemos observar. Y hacia finales también de la Edad Media en Suecia es donde podemos percibir los mayores avances en cuanto a los derechos de la mujer para la época, porque si se separaban o se divorciaban, que era algo muy poco común, la mujer ya podía reclamar parte de esa propiedad como herencia. Una parte minoritaria, incluso en las herencias en la Edad Media, si había por ejemplo, había un hermano y una hermana, todo iba para el hermano. Ya Suecia contemplaba para el final de la Edad Media que una cuarta parte del total de la herencia fuera para la hermana, para la mujer, ¿no? Si los papás fallecían, y 3/4 partes para el hermano. Este fue uno de los mayores avances para la época. Es una de las leyes o la ley más avanzada que podemos observar para la época. Bueno, vamos a la historia moderna en Europa, siglo XVI y XVII, después de la Edad Media. Y aquí nos vamos a enfocar a un caso en particular, varios casos, ¿verdad?, que fueron los de las brujas condenadas. Hubo literalmente en esta época, tanto en Europa como en Norteamérica, sobre todo en los territorios donde se hablaban los idiomas anglosajones en Europa, una cacería de brujas. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que entre 75 y 95% de los condenados en los juicios contra la brujería fueron mujeres, dependiendo del tiempo y del lugar, pero fueron mujeres, de acuerdo a los registros y a la información que tenemos. El término brujería estaba asociado a la mujer, a una connotación femenina. La iglesia y las instituciones que predominaban y dictaban las leyes en esos momentos se encargaron de que esta información se difuminara de esta forma. Se generaron diversos mitos de lo que era la brujería, de lo que eran las brujas, y nuevamente esta connotación totalmente asociada a la parte femenina. Nuevamente, muchos inquisitores de la época enfocaron mucho de todo este tipo de información
que se le fue dando a las masas, a la sociedad, al inconsciente colectivo, con esta connotación femenina de brujería, de brujas. Ellos argumentaban que la mujer era un ser poco racional. Nuevamente vemos otra vez estos mismos rasgos. Si no fuera por las virtudes de la Virgen María, de lo que ellos establecían que era la Virgen María, la interpretación que ellos tenían, eran seres nuevamente inferiores, irracionales, volubles emocionalmente, que tendían a hacer al hombre pecar. Y aquí hay una connotación. Realmente el término brujería, por información que tenemos en la actualidad y que se ha ido analizando desde otra perspectiva, sabemos que mucha de la gente que practicaba esto que se le denominó brujería y que fue condenada, era gente que empezó a hacer un trabajo interno sobre sí mismo, muchas de ellas mujeres, o la mayoría mujeres, que atendían sus emociones, que más allá de los preceptos de la época, de la religión, del cristianismo, de las instituciones tan rígidas, tan pesadas, que no veían. Entonces, el término brujería se le acuñó, se le asoció algo muy condenable, hereje, fuera de los preceptos morales cristianos y de las leyes que regían en estas épocas, pero que, como estamos comentando, realmente la brujería de su propio interior, que fueron a generar esta mirada a su propio interior para hacer algo con sus energías, con sus emociones, con sus estados interiores, sus pensamientos. Esa era la intención, el trabajo interno. Y a eso se le condenó, se le juzgó como, nuevamente, estar asociado a poderes obscuros, malévolos, fuera de los preceptos que las instituciones y la iglesia en ese momento dictaban. Y como la mayoría de estos seres humanos, con tal nivel de sabiduría, de querer seguir evolucionando, avanzando, trabajando sus propios temas internos, eran mujeres, pues se les dio esta connotación de el aspecto femenino de la mujer como esta bruja que quería ver más allá de lo que se le debería de permitir. Y eso tenía que ser condenado. Muchas mujeres murieron ahorcadas o incluso quemadas en los juicios contra la brujería en Europa, sobre todo en las zonas del norte, pero también en las zonas católicas y en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos.